Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestra señal digital de CNC Florida Central. Igualmente enviamos un fuerte abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Quiero aprovechar esta segunda parte para incorporar comentarios. En toda la primera parte no tuve la oportunidad de hacerlo. Muchísima gente quería ser conectado por allí. Oscar Yegues, María Alexandra Gil, Nancy Zambrano, mi querido amigo y colega Omar Hernández, profesor universitario, Oscar Moncada, bueno, mucha gente. Por allí Arsene ya está conectada. Ivonne nos saluda y nos dice: solo un pueblo, voy a parafrasear, molesto que tenga claro sus derechos y deberes, actúa de esa manera, así, refiriéndose por supuesto a las protestas en Nicaragua. Es que un pueblo tumba a un dictador. A ver qué dice por acá, es que esta parte no la entendí muy bien. Por ahí también justamente Indira nos dice otro dictador, Nicolás Maduro. Por allí Oscar Yegues nos dice el tema del jefe militar que solicitó la renuncia al presidente. Bueno, parte de lo que está ocurriendo en Nicaragua. José Silva nos dice, por ahí nos dice Indira, ojalá aquí en Venezuela siguiéramos el ejemplo. Bueno, Indira, en Venezuela las protestas han se han vivido en prácticamente todos los años de este régimen chavista, este régimen opresor. No es la primera vez, es decir, todo lo contrario. En Nicaragua pasaron 11 años y no se vio prácticamente nada, no hubo protestas considerables. Apenas ahora es que se están viviendo protestas en Nicaragua. En Venezuela no solo ha habido protestas, nuestros jóvenes y mujeres, hombres valientes han salido y han perdido la vida. Año tras año ha ocurrido esto. Entonces, lo que es lamentable es que desafortunadamente no ha podido darse un cambio de régimen en Venezuela. Pero lo que sí es cierto es que los venezolanos han procurado hacer todo lo posible para poder salir adelante y sacar, por supuesto, al régimen que hoy día gobierna de facto el país. José Silva nos dice: Ortega, ayudado por Chávez y Maduro, se mantuvo, pero ahora no tienen petrodólares para regalar y ayudar al tirano nicaragüense. Arsenia dice: les tenemos que ayudar a los nicaragüenses a salir de otro dictador y nosotros también colaborar para sacar al nuestro, que por cierto está en Cuba tranquilo, y los venezolanos están muriendo por falta de todos, o de todo, mejor dicho. Debemos estar todos unidos a buscar la libertad y la democracia de nuestros países. Gracias, Arsenia, por tu comentario. Ligia Coronis nos saluda desde Tenerife. Un abrazo, Ligia, qué bueno que estás de nuevo con nosotros. Rosalía también Sapienza. Berta también nos saluda. Por allí Indira nos dice: lastimosamente acá en Venezuela no podemos sacar con votos a este gobierno nefasto mientras tengamos el mismo árbitro electoral. Continúo con los comentarios. José le contesta a Arsenia y dice: disculpa, pero son los nicaragüenses que tienen que ayudarnos a nosotros y tenemos que aprender de ellos. Protestan por pensiones que en Venezuela no se pagan y cuando pagan no llegan a $500. Qué bajo hemos caído. Hablando, por supuesto, a partir de lo que estuvimos comentando, abordando la primera parte del programa que tenía que ver con las protestas en Nicaragua a partir de esta reforma del Seguro Social. Por ahí veo que mi queridísima Lina Escobar, colombiana, que reside acá en la Florida Central, nos saluda. Un abrazo para ti también. Karina nos dice: la vaca de Venezuela se agotó. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa, la gran noticia en términos cerrando este fin de semana y comenzando ya la semana de manera formal, tiene que ver con la salida de 6 países, corrijo, había hablado de 5 al principio del programa, son 6 países de UNASUR que se han ido, suspendieron su participación en UNASUR. Recordemos que la UNASUR está conformada por 12 países. ¿Cuáles son? Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana, Surinam, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.
¿Quiénes se salen? ¿Cuáles son esos 6 países y qué importancia tiene para el régimen venezolano? Porque recordemos que UNASUR, que nace en el 2011 bajo la bota militar de Chávez, nace como una opción bajo esa petrochequera en manos, tomando la palabra de Karina Gómez, bajo la vaca lechera que proveía para todos aquellos que quisieran afiliarse, refiriéndonos a la industria petrolera venezolana. Bueno, se crea UNASUR como alternativa a lo que originalmente se había procurado hacer, que era el acuerdo de libre comercio con América Latina, que era el ALCA. Luego se crea el ALBA bajo la tutela de los Castro y de Chávez. Se fortalece a través de la figura de la UNASUR, que son, insisto, 12 países que conforman o que conformaban la UNASUR, pero que, pues, de los 12, la mitad, 6 países se han salido. ¿Cuáles son? Les digo: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Aunque el presidente de Uruguay ha manifestado que él lo que ha hecho es suspender, no salirse. Solamente suspender su participación en UNASUR, toda vez que pues en Venezuela no hay posibilidad, digamos, de poder accionar de manera coherente como bloque, entendiendo la crítica situación que vive Venezuela. Pero entender la importancia, yo les comentaba a ustedes y algunos lo criticaban, decían: hey, es que definitivamente esa cumbre de las Américas no sirvió para nada. Yo les decía: bueno, en sí la cumbre, ya yo lo sabía desde el principio, creo que todos lo sabíamos, no iba a haber posibilidad del consenso, porque en la cumbre de las Américas participan países que están soportados incluso económicamente por Venezuela, y si no por Venezuela, bueno, lo hacen por Cuba, y Venezuela y Cuba están accionando, están operando política y logísticamente de la misma manera. Venezuela ha comprado la franquicia cubana para implementarla en el país. Eso es lo que ha ocurrido. Bueno, pero independientemente del resultado específico de la 8ª Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Lima, Perú, lo importante era, y yo les comentaba, ver cuáles eran los acuerdos unilaterales, bilaterales y multilaterales de los países que estarían allí para o en contra del régimen de Maduro. El Grupo de Lima más los Estados Unidos, estamos hablando de 16 países, dijeron: vienen acciones en concreto, una escalada en términos de sanciones y de acciones de los países para atender el problema venezolano. Y lo estamos viviendo. Imagínense ustedes que se salgan estos países, los más, porque hay que decirlo como debe ser, los países más importantes de América Latina. Los más importantes se han salido de UNASUR. Los más importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de población, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Y repito cuáles son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. ¿Quiénes quedan? Lo repito para la memoria de todos, porque vale la pena entender cómo quedaría conformada la UNASUR. Quedaría Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. Son los países que hay, digamos, que quedarían allí. Entonces, el hecho es que a partir de esta notificación de la decisión, a través de una carta dirigida a la Cancillería de Bolivia, que asumió la presidencia pro tempore del bloque, pues estos gobiernos firmantes de la carta dejarán de participar en las reuniones del bloque hasta que se resuelva la designación, además, entre otras cosas, del secretario general. Un colega argentino me preguntaba este fin de semana, pues que si a mi juicio esto había sido producto, entre otras cosas, de el acuerdo del Grupo de Lima, que se lo acabo de comentar, y yo le decía pues sí, que en definitiva creo que esta es una de las acciones concretas por parte de este grupo, importantísimo bloque en América Latina. Y aparte de esto, entender que están accionando no solo como bloque en nuestro continente, sino en respuesta a lo que ha hecho la Unión Europea, en respuesta a lo que ha hecho Estados Unidos, en respuesta a lo que ha hecho Canadá, en respuesta a lo que ha hecho Panamá. Y cada vez más se cerca digamos, esa capacidad de maniobra
por parte del régimen de Maduro. Tanto así que fíjense ustedes, y ya incorporo los comentarios, en Info Argentina se titulan de esta manera: el dictador venezolano Nicolás Maduro criticó el retiro de 6 países de la UNASUR. La respuesta del mandatario del país petrolero se dio después de que los ministros de exteriores de estos países, ya se los he comentado, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú, comunicaran su decisión de no participar en las distintas instancias del bloque. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió conciencia suramericana a los líderes de derecha, como suele hacerlo, catalogarlo, de los 6 países que durante esta misma jornada anunciaron que abandonarán la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, por considerar que no está garantizado el funcionamiento adecuado de la organización. UNASUR ha tenido problemas últimamente. Yo aspiro que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquito de conciencia suramericana, dijo Maduro en su rueda de prensa, minutos antes, por cierto, de partir a Cuba, donde se reunirá con el nuevo mandatario de ese país, Miguel Díaz-Canel. A ver, ¿cómo explicar, cómo unir las dos cosas? Además, de manera vergonzosa, entender cómo Maduro sale como en efecto ha criticado a países de nuestro continente, refiriéndose que son los cachorros del imperio norteamericano. Bueno, Maduro ha salido al mejor estilo del cachorro de Cuba, del colonizador Cuba, que sin haberle invitado, sin haber extendido ningún tipo de comunicación, se ha montado en su avión a menearle la cola a Miguel Díaz-Canel. Tan dramático ha sido que lo recibió otro grupo de personas de la Cancillería cubana. Es decir, ya Maduro ni siquiera es recibido, ni en Cuba, con honores de Estado. Ahí podemos ver el drama y la burla, claro, entendiendo que ya lograron colonizar Venezuela, porque es una realidad. Sería una tontería pensar que Venezuela es independiente hoy día. Venezuela es una colonia que se entregó de manera voluntaria a un tercer país. Y suena imposible de pensarlo a estas alturas del partido. Pero ¿saben qué? Es la realidad. Es una colonia, Venezuela, entregada a Cuba de manera descarada y voluntaria. Son 19 años de trabajo de los cubanos para entender cómo convertir a Venezuela en colonia, así como lo han intentado con el resto de los países de izquierda en América Latina. Afortunadamente, no lo han logrado en 2 de los más importantes, en Brasil y en Argentina. Afortunadamente. Pero la dramática realidad es esa. Cuando uno escucha a mandatarios, a dictadores como Maduro, a los principales líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, criticar a aquellos que opinan que la intervención militar es la vía para apoyar a los venezolanos a salir de la crisis, y no más allá de la crisis de quienes causan la crisis, porque la crisis va a continuar. Sería una falacia total decir que ya se va a resolver la crisis. Pues más allá de ello, es decir, ¿cómo podemos escuchar a estos individuos hablando de traición a la patria si son los primeros que han traicionado a la patria? Si son los primeros que han dilapidado y literalmente a causa de sus acciones han hecho que cientos de miles de personas mueran y millones tengan que huir. Millones. Se calcula que solamente para este año 2018 salgan al menos 3.2 millones de venezolanos. Y ya les voy a incorporar una nota a propósito de lo que les estoy comentando. Voy a incorporar los comentarios y me disculpan que me he quedado por acá pegado. Vamos a ver, nos saludan con cariño. Alexandra Mudarra también. A ver, voy a ir un poco más abajo. Alexandra dice, los hermanos nicaragüenses estaban calladitos mientras tenían nuestra ayuda sin límites. Nunca los vi apoyando la protesta en Venezuela. Es muy lamentable lo que ocurre. Apenas comienzan a saber lo que es bueno del comunismo sandinista chavista. Ligia también nos dice, los países que se quedan
quedaron con los chulos de Venezuela. Beatriz dice, la periodista Maybor Petit informa a través de un tuit que el gobierno de Maduro mandó oficiales y colectivos a Nicaragua. Eso es correcto, parte de lo que ha publicado nuestra colega Maybor Petit desde Nueva York. Y colectivos a Nicaragua, vergüenza, el régimen venezolano actúa como Cuba. Bueno, es el mismo guión, es la misma manera de operar. Por ahí nos dice, bueno, por ahí Luis Alberto Bonillo también nos saluda desde Guarenas en Venezuela. Ligia Escobar dice, y Cuba y Venezuela están narcoaliados con la FARC, parte también del drama que se ha vivido. Lena Madán, también Fina Bates nos saluda, qué bueno que estás por allí conectada con nosotros el día de hoy. A ver, voy a continuar, por ahí dice Luis Alberto Bonillo. Muere UNASUR gracias a la corrupción del mismo. Recordemos los dólares del Banco del Sur que nunca nació. Elena también saluda a todos sus amigos. Feliz día también para ti. Alexandra nos comenta, mañana vamos a la calle. Vamos a estar hablando de eso justamente, a protestar por falta de agua en Puerto Ordaz. Hablando por supuesto de la ineptitud de estos, de quienes dicen gobernar al país y a la región. Sinvergüenzas, los tienen sin agua. Hablando por supuesto de Hidro Bolívar, del gobernador del estado Bolívar, entre otros. Elena nos dice, Maduro es el canciller cubano en este despliegue del socialismo del siglo XXI. La OEA, la ONU y los países sensatos del mundo y todas las personas y organizaciones de bien deberían acabar de entender que mientras no acaben con el centro de la enfermedad, la América sigue en peligro. Indira Mosquera nos dice, el gran legado que nos dejó el difunto Chávez, modelo Castro comunista, por supuesto, parte del drama que se vive. Yo les comentaba el tema del éxodo, y me disculpan, el tema del éxodo que ha sido retratado también por Infobae, nos cuenta éxodo explosivo. La posible reelección de Nicolás Maduro acelera aún más la salida del país de miles de venezolanos. Analistas calculan que para el 2021 podría haber dejado Venezuela hasta un 20% de la población. Yo creo que va a ser muchísimo más si seguimos con esta destrucción tan acelerada. El anuncio de elecciones presidenciales en Venezuela convocadas para el 20 de mayo y con los principales dirigentes de la oposición proscritos fue el último empujoncito de muchos para decidir emigrar del país, que parece secuestrado por un gobierno incapaz de reconocer la crisis humanitaria que vive. Y así continúa esta nota. Solo quería leerles esta parte para introducir comentarios como, por ejemplo, hoy día un ciudadano venezolano prácticamente, si antes era difícil, ahora mucho más dramático, prácticamente está saliendo sin absolutamente nada de recursos. Ni a $10. En el mejor de los casos, $10 hoy día, al cambio, suena alarmante, suena falso, pero es así. Está costándote en el mercado paralelo 8 millones de bolívares en promedio. Es decir, la gente está saliendo, en el mejor de los casos, cuando tiene un carrito que va a vender o alguna propiedad, con 10, 20, 30, 40 dólares. A la buena de Dios, a dormir en plazas de nuestra América Latina. Y lo más dramático es que para poder salir del país, no basta ya solo con el pasaporte, que difícilmente se consigue en Venezuela, sino ahora, además del pasaporte, tienes que pagarle al guardia nacional, al oficial militar que se encuentra en la frontera venezolano, sobornarlo para que te deje salir. Les cobran $50, $40, lo que tenga la persona en el bolsillo. De allí a que el drama, por ejemplo, de cara a Colombia, que es el principal receptor junto a Brasil, el drama sea mayúsculo porque no están llegando con ningún tipo de recurso. Están llegando ya muertos de hambre, no tienen cómo comer, no tienen cómo tomar algún tipo de tomar agua, estar bajo un techo, no tienen absolutamente ninguna opción. Hemos visto cómo principales canales de nuestra América y el mundo han retratado, por ejemplo, las caminatas de casi 200 kilómetros que tienen que hacer los venezolanos que cruzan la frontera hacia Brasil para llegar hasta Boavista, considerada una de las ciudades más pobres del Brasil, y en la cual ya al menos el 20% está conformada por venezolanos. Bueno, Infobae nos dice
y nosotros coincidimos con eso, que con estas supuestas elecciones, las cuales aún yo no sé si se van a hacer, independientemente de si se hagan o no, la realidad sigue estando allí. Pues los venezolanos, los que quedan en Venezuela, han visto la imperiosa necesidad de huir a como dé lugar. Si ya habíamos visto dramáticamente a nuestros hermanos venezolanos morir en el agua montándose en una curiara, en una balsa, para tratar de llegar a Trinidad, Aruba, a Curazao, ahora imagínense el drama de lo que se tiene que estar viviendo hoy día, porque aquí estamos hablando de la inmigración controlada, por aduana, por frontera. Pero no hemos hablado de la emigración, digamos, ilegal. Aquellos que se están yendo por la selva, aquellos que están saliendo por el agua, y nadie tiene ni idea de dónde están ni de quiénes son. Ese es el drama. No estoy hablando de la Cuba, de la que tanto escuchamos hablar de los balseros. Estoy hablando de la Venezuela. Y coincido con lo que nos dice Elena Madán. Es que sin duda alguna la raíz, el núcleo que ha sido Cuba, ha hecho que Venezuela se convierta en un satélite de Cuba. Donde Maduro ya no es presidente, sino un canciller cubano. Y como consecuencia, pues vemos cuáles son las conclusiones de lo que ocurre en todo esto. Mientras tanto, el hecho es que estos países han dicho, nosotros nos vamos de la UNASUR, o por lo menos suspendemos nuestra participación, y en paralelo entender que Venezuela continúa bajo el ojo del huracán, pero que dentro del país se están activando también los mecanismos de protesta nacional. Fíjense que ha crecido esta convocatoria para la protesta del 27 de abril en contra de Nicolás Maduro. De hecho, los estudiantes han manifestado que se sumarán a la movilización. Una nota nos dice que el vocero del Congreso Nacional de Juventudes, Luis Martínez, dijo este viernes que pues se dará a conocer una ruta de lucha contra la dictadura chavista. También anunció que esta generación decidió conquistar la libertad en Venezuela. Los estudiantes venezolanos se reunieron en la Universidad Central de Venezuela para organizar sus ideas y tratar una ruta de lucha que logre un cambio de gobierno, por lo que llamaron a una movilización. Hay que estar muy atentos a esta movilización el próximo 27 de abril para rendir honor a la juventud del país que, pues aseguran, ha sido maltratado. Tras un encuentro de más de 4 horas, el portavoz del comité organizador del llamado Congreso Nacional de Juventudes, Luis Martínez, indicó que este viernes pues darían a conocer la ruta de lucha que se construyó con las propuestas discutidas en la actividad del jueves y con la que piensan enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro, al que por supuesto consideran como dictadura. A ver, Indira, para cerrar este bloque informativo, ya nos estamos comiendo en nuestra nota, en nuestro tiempo extra. Indira Mosquera nos dice, sin contar con la inmensa cantidad de personas que mueren a diario por desnutrición, y no solamente desnutrición. Entender, Indira, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela a partir de la escasez de medicina. La gente está muriendo también. Conocemos muchísimos casos de personas que, lamentándolo mucho, han fallecido, por no contar, así de sencillo, por no contar con algún tipo de medicina, por más sencilla que esta parezca, pues lamentándolo mucho. La realidad es que en Venezuela lo que se vive es prácticamente una película de terror. Elena nos dice, el éxodo es bien calculado desde la isla, es su método, y es así porque poco a poco se van liberando de las personas que aún piensan en la libertad, se van quedando con aquellos que se van rindiendo y al final pues terminan como nosotros, la diáspora que no protesta mucho para poder volver a ver a la familia, y los que se quedan, a ver que se me perdió, y los que se quedan, que ya se adaptaron a vivir con las cadenas y mantenidos por los familiares en el exterior. Una nefasta manera de dominar al
país. Por ahí nos dice Luis Alberto Bonillo, sigamos los pasos de Nicaragua. Ellos tienen menos riquezas que nosotros y están en la calle. Ojalá, insisto, que esto pueda significar un segundo aliento, un segundo aire para nuestro país, para verse en este espejo y poder, por supuesto, salir a protestar. Pero Venezuela ya lo ha venido haciendo aguerridamente, lamentándolo mucho, ya conocemos el resultado. Por ahí Elena dice, Vladimir, algo que nunca se trata, a saber que llega un momento que las remesas de la diáspora ayuda a apuntalar al régimen, sin duda alguna, nosotros lo hemos tocado acá, y sin duda es tan cierto lo que tú comentas que, de hecho, Maduro en su oportunidad pretendió, no sé si en Cuba lo hacen, pretendió filtrar las remesas de dinero que envía la cantidad enorme de venezolanos que se encuentran en el extranjero a través de la banca pública nacional, a través del gobierno nacional, filtrarlas en dólares y entregarlas en bolívares. Con lo que no cuenta el régimen es que, por supuesto, aquellas personas que tradicionalmente han enviado dinero también envían, y con cada vez más frecuencia, medicinas y alimentos de manera directa, porque entienden que ya ni siquiera con el dinero se puede adquirir cualquier tipo de producto en Venezuela. Y el gobierno se beneficia porque está entrando comida y alimento a través de un canal humanitario implícitamente abierto sin que el gobierno lo acepte, porque sabe que instituciones incluidas ONGs de buena parte de nuestro mundo están enviando de manera solapada comida y alimentos a Venezuela. Por ahí nos dice Elena, en Cuba el Estado quita un 20% y tienen un ejemplo de la realidad del drama de este tipo de regímenes totalitarios que entienden que robándole al pobre, porque no es al rico, terminan robándole, después que le roban al rico, van contra el pobre, terminan haciéndose del control total del sistema de gobierno. Pero bueno, ya nos toca hacer punto final de nuestra edición del día de hoy. A ustedes, como siempre, les agradezco el haberme acompañado y espero, por supuesto, que el día de mañana nuevamente estén con nosotros. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.